Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a licenciada María Eulalia Silva. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, gracias por el espacio, encantada de estar con la audiencia de FM Mundo. Gracias nuevamente. Una de las demandas pues del sector indígena tiene relación con la minería, justamente una actividad que según los estudios que han sido realizados daría esperanzas a la apretada economía ecuatoriana con inversiones en nuestro país que llegarían a más de 20.000 millones de dólares hasta el año 2052. Sin embargo, licenciada, está pendiente poder llegar a acuerdos concretos con el sector indígena para avanzar en un plan que se enmarque en consensos. ¿Cuándo comienzan entonces los trabajos de la mesa técnica en este campo? La mesa número 5, la que está dedicada a petróleo y minería, se ha ido posponiendo justamente porque estaba ligada a los acuerdos o de alguna manera al desarrollo de las mesas que antecedían. Se entendía que iba a ser esta semana, parece ser que va a haber un poco más de retraso, pero de todas maneras, creo que lo importante aquí es algunas cosas. Que los ecuatorianos, independientemente de si somos o no somos mineros, si estamos o no estamos en la industria, si es el gobierno o son las comunidades, entendamos que frente a la mayor crisis económica que ha experimentado el país, hay también la mayor alternativa. Y esa alternativa, ese futuro del Ecuador, es la minería industrial responsable. Es la oportunidad que tenemos de convertir a nuestros recursos naturales en progreso, en educación, en futuro, en empleo que tanto necesitamos. ¿Se puede hablar de una minería responsable? Se puede hablar de una minería responsable. De hecho, ya hay ejemplos palpables. Por supuesto, la minería, al igual que toda actividad humana, genera un impacto en el ambiente. El hecho de que usted y yo estemos esta noche conversando, de alguna manera generó un impacto en el ambiente. Tuvimos que trasladarnos de un lugar a otro, por ejemplo, utilizar transporte para poder conversar esta noche. El hecho de que más tarde, no sé, cenemos en nuestras casas con nuestras familias, también va a generar un impacto en el ambiente. Lo importante aquí es entender que todo impacto puede ser controlado, mitigado controlado y previsto. Eso siempre y cuando se trate de una industria responsable, porque hay la contracara de esta moneda, la minería ilegal, un delito que se hace sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de estudio previo, sin ningún tipo de evaluación y por ende, sin ningún tipo de licencia ambiental. La minería responsable es una realidad en el mundo y es también una realidad ya en el país. Hablemos ahora, licenciada, acerca de cuáles son esos beneficios concretos que podríamos destacar de la minería formal. Yo hace un momento hablaba de un valor, de un número, que podríamos tener un ingreso por inversiones aquí en nuestro país, pero también hay otros beneficios. Estamos hablando también de plazas de trabajo, estamos hablando también, por ejemplo, de recaudaciones fiscales que se podrían dar por esta industria. Recalquemos un poco lo más importante acerca de estos beneficios. María del Carmen, un estudio levantado por el grupo Spurrier, en donde apenas se están estudiando los 12 proyectos más avanzados, determinan que si esos 12 proyectos llegan a operación, llegan a constituirse en una mina y a tener todo el tiempo que esa vida útil está prevista, con solo 12 proyectos, insisto, estaríamos hablando de, en un rango más o menos de 30 años, de 176.000 millones de dólares en exportaciones, algo que por supuesto beneficia a todos porque tenemos una economía dolarizada y necesitamos que los dólares vengan desde fuera. Pero si
trasladamos esos beneficios a beneficios al Estado, llámese impuestos que se derivan en inversión, en regalías, estaríamos hablando de más de 44,000 millones de dólares. En el empleo, el horizonte más bien se hace un poco más corto y apenas para 2027, es decir, después de 5 años, si es que los proyectos avanzan como tienen que avanzar, se estaría brindando plazas de empleo a 500,000 ecuatorianos. Eso es una esperanza, pero son datos de alguna manera, María del Carmen, macros, son datos un poco etéreos. A mí me gusta hablar de esos datos que hablan más de cómo a personas puntuales les ha cambiado la vida. Y aquí me quisiera referir a un ejemplo concreto. Fruta del Norte es una de las 2 minas industriales que hoy están operando al sur del país, en Zamora Chinchipe. Es una mina que costó 923 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares se quedaron en el país en contratación de bienes y servicios. Pero de esos 500 millones de dólares, María del Carmen, 65 millones de dólares se quedaron en un cantón, uno de los cantones más periféricos de nuestro país, en el cantón Llanzasa, un cantón con apenas 20,000 personas, un cantón que durante la construcción de Fruta del Norte fue de los 221 cantones el cantón donde más creció el empleo formal. Esto es solamente un ejemplo de lo que ya ha sucedido y de cómo está transformando la minería industrial las vidas de muchos ecuatorianos en ese mismo cantón, en la parroquia Los Encuentros. Nunca antes había habido un estudiante universitario. La deserción escolar era la regla. Y sin embargo, ahora, tras muchos programas de nivelación, programas académicos, ya hay 100 chicos, más de 100 chicos estudiando en distintas universidades del país. Para eso sirven los recursos de la minería, para soñar en mejores días para nosotros y para nuestros hijos, para soñar que el Ecuador algún día va a dejar de ser tan inequitativo y que las oportunidades están llegando a las zonas más remotas. Eso es importante, reconocer las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades, justamente donde pueden llegar esos beneficios. Licenciada, pero para llegar a eso también pues hay que, como lo decía yo inicialmente, poder pensar en llegar a consensos para tener un plan de minería bien estructurado, que no haya oposición continua, que no tengamos problemas luego con paralizaciones, ni mucho menos, que estén de acuerdo tanto las comunidades como pues obviamente el gobierno y las empresas, también importantísimo que tengan la seguridad jurídica necesaria para venir a invertir, a poner su dinero aquí en nuestro país y que no cambien las reglas del juego de un día para otro. Ahora, para eso, este punto de la mesa técnica, de poder conversar, de poder llegar a acuerdos, se vuelve algo fundamental. ¿Cuáles son esas líneas rojas, esos puntos que pueden ser los más complicados para poder llegar a acuerdos, y dónde debería haber firmeza por parte del Ejecutivo? Primero, en la seguridad jurídica. Lo que ha firmado el Estado es como un contrato. Es nada más y nada menos que un contrato a nivel internacional. El país tiene que honrar su palabra, al igual que nosotros honramos nuestra palabra cuando firmamos un contrato, ¿no? Es como que el día de mañana yo decida emplear a alguien y pasado mañana decida que ya no le voy a pagar. O sea, así no funciona la vida, así no funcionan los países, así no funciona la economía. Un país tiene que honrar sus contratos o sus convenios, tiene que haber ese marco de seguridad jurídica que estamos seguros el gobierno nacional tiene esa predisposición a hacerlo. No en vano se ha posicionado el gobierno nacional en el contexto internacional como Ecuador Open for Business. Ecuador Open for Business significa no solamente vengan a invertir, vengan a invertir porque honramos la palabra. Creemos que esa es la posición del gobierno, lo ha dicho, lo ha reiterado. Ahora, por supuesto, hay temas de los que hay que hablar y que hay que hablar consensuadamente.
Un tema que usted mencionaba muy pertinentemente es la consulta previa. La consulta previa es un mandato que la Constitución estableció en 2008, que hasta el día de hoy no se realiza. No se realiza porque no hay una ley que la implemente. Las compañías mineras, los proyectos mineros, trabajan con las comunidades, hacen programas de responsabilidad social, ya lo he mencionado, alguno aquí hace un momento, pero eso no suple el papel del Estado. La consulta previa es un deber del Estado que tiene que ser ejecutado. Por supuesto, tiene que ser ejecutado bajo parámetros técnicos. Ya hay una referencia de cómo se realiza la consulta previa y lo hacen países vecinos nuestros. Esa parametrización la ha dado la Organización Internacional del Trabajo, en donde pues se establece cómo hacer este mecanismo. No implica un poder de veto. La consulta previa no puede ser confundida con un poder de veto, pero sí es un mecanismo de participación ciudadana para que en el territorio donde vaya a llevarse a cabo proyectos de tipo extractivo, esto es petróleo, electricidad, minería, esas comunidades, comunas, nacionalidades indígenas o afrodescendientes estén informadas desde el principio, sea un proceso en la que Estado, industria y comunidad caminen juntas y que puedan también tener la oportunidad de prever las oportunidades de desarrollo que pueden haber para esas mismas comunidades. Es importante esto, es una deuda entonces pendiente por parte del gobierno, licenciada, que haya una ley que implemente justamente esta consulta previa. Ya para finalizar esta entrevista, hablemos un poco de esta reformatoria que se hizo al decreto ejecutivo 151, donde entre otras cosas se habla de evitar que hayan concesiones en zonas arqueológicas, pero esto es un poco, queda muy abierto, digamos, porque hablar de zonas arqueológicas, ¿cuáles son los parámetros técnicos que existen en esto? Vemos como, por ejemplo, en la ley de minería solamente se establecen los concesionarios pues se ven obligados a informar sobre este tipo de hallazgos al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. ¿Esto sería una barrera más para la minería? El decreto 468 que firmó el presidente el 30 de junio, justamente como producto de este acuerdo de paz con los movimientos sociales, establece un marco para la actividad minera. Algunos de esos conceptos están puestos en ese decreto y nosotros como industria lo que solicitamos por el bien de todos, por el bien del desarrollo de una industria que va a ser beneficiosa para todos, es que esos conceptos se implementen con criterios técnicos. Por ejemplo, el que usted menciona, el de las áreas arqueológicas. Se habla también de ancestralidad. ¿Qué es ancestralidad? Y hay normas nacionales y supranacionales que delimitan esa ancestralidad, que no puede estar al criterio y a la discrecionalidad de un gobernante local, de un jefe político, de un teniente político, de un líder comunitario. Hay parámetros para entender cuáles son los alcances de esa ancestralidad. Lo mismo pasa con las zonas arqueológicas. Por supuesto, ¿qué es una zona arqueológica? Una zona arqueológica es donde hay vestigios de qué tamaño, de qué cantidad, y además las formas que deberían hacerse para subsanar este tipo de impactos, ¿no? Entonces, sí es necesario que todo aquello que se busque implementar con el decreto 468 se lo haga bajo criterios técnicos y anclados a las normas que ya existen. Importante pues que esto sea tomado en cuenta. Le quiero pues agradecer nuevamente a la licenciada María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, María del Carmen, encantada de haber estado con usted. Igual, una muy buena noche.